línea, Internet se ha convertido en el principal y más seguro medio de interacción y participación, desde la teleeducación y el teletrabajo hasta el comercio y las finanzas. Hemos visto en los últimos meses un crecimiento sin precedentes de actividad en línea en un claro e inequívoco ejercicio de optimización de recursos digitales. Pero ¿cuántos usuarios se han incorporado realmente a Internet? ¿Ha sido suficiente y efectiva la cobertura de servicios de Internet en la reducción de la brecha digital? ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial en la cotidianidad laboral? ¿Y cómo se ejerce la gobernabilidad de los datos en resguardo de los usuarios y su privacidad? Participa en el quinto foro para la gobernanza de la Internet en Guatemala y discute tus ideas sobre estas y otras interrogantes desde el 20 de octubre hasta el 24 de noviembre. Muy bien. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a la octava conferencia del quinto foro anual, el Foro para la Gobernanza de Internet. Hoy trataremos el tema neutralidad de la red, censura y barreras a la red. Vamos a comenzar con el ingeniero Fred Clark. Él es coordinador nacional de IGF Guatemala y tiene más de 30 años de experiencia en el ramo de ciencias de la computación, administración de proyectos informativos y actualmente se desempeña como coordinador del IGF Guatemala. Muy bien, adelante, Fred, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Luisa. Eh, yo en este momento voy a presentarles al ingeniero Estuardo Alvarado, quien va a ser nuestro moderador esta noche, ya que yo voy a ser expositor. Eh, él va a tener el gusto de hacer una presentación muy breve de unas 8 transparencias como introducción al tema, que es lo que siempre hacemos, y luego vamos a pasar los micrófonos a Luisa para que presente a Evelyn, luego al ingeniero Acevedo y por último yo voy para, ya cuando ustedes estén cansados, yo voy a hablar. Mi presentación no es tan bonita como la de ellos dos, pero vamos a hacer el intento. Así que por favor, Estuardo, si nos haces el favor, adelante. Buenas noches a todos, muchas gracias por el espacio y tiempo. Es un placer el poder estar aquí con ustedes compartiendo el octavo foro, enfocado específicamente en la censura en el Internet, los bloqueos en la red. Denme un segundito, estoy en este momento compartiéndoles mi presentación. Ok, la censura a la Internet, ¿sí? Este es un tema que hemos venido discutiendo desde hace un buen tiempo. La censura sobre el Internet continúa, es algo que no se ha logrado controlar, siendo una triste realidad en el crecimiento desde el famoso ataque de la primavera árabe del 2011. Los países que eran considerados como radicales aún se han incrementado su radicalización en estos temas. Otros, lamentablemente, han seguido ese ejemplo y bloquean o apagan, ¿sí? La Internet por horas e incluso días, causando esta intervención a los servicios de dominio público. Países que se habían caracterizado por su libertad están actuando a la inversa. He aquí los temas que nos conllevan a discutir en este foro. ¿Por qué censuran? ¿Sí? ¿Por qué apagan la red? ¿Cuál contenido es el que censuran y bloquean? Hablamos de torrents, de noticias políticas, de pornografía, de redes sociales, ¿sí? Son temas que no han logrado aterrizarse en su totalidad. Hablamos de las listas negras de países que censuran y apagan los servicios en forma arbitraria. Tales son los casos de China, las dos Coreas, Singapur, países árabes, musulmanes. En Arabia Saudita no hay Facebook, no hay Twitter, no hay Google, no hay redes sociales como tales, ¿sí? Hay muchísimos países en muchísimas regiones, no únicamente en una área geográfica específica que vedan el acceso a la información. Tal es el caso de Bielorrusia, de Rusia, de Turquía, de Cuba, en nuestro continente, Venezuela, Nicaragua. Muy famoso el caso de Nigeria, en donde apagan por días completos los accesos a las redes, al Internet.
Es también un caso muy común en la parte de Etiopía, ¿verdad? ¿Por qué censuran? ¿Por qué apagan la red? ¿Sí? La censura es, es lo opuesto completamente a la libertad de expresión, derecho que todo ciudadano en todos los países del mundo tiene. Apagan por días por razones inimaginables. Muchas veces nos preguntamos por qué y hay muchas probables respuestas a esto. Para que no hayan noticias falsas, ¿sí? Los famosos fake news, para que no hayan desinformación o información enfocada a sitios o a intereses puntuales en épocas de elecciones, para evitar el fraude en las evaluaciones escolares, para impedir libre asociación de personas. Hay tanta razón por la cual se podría esto argumentar. Vemos en esta gráfica en rojo marcadas las mayores tasas de incidencia en la parte de los países que más censuran la información y el acceso a las redes públicas. Esto nos puede demostrar el nivel de desarrollo o de control o intereses específicos que en las distintas áreas geográficas se pueden mantener. Vemos en rojo los países que no tienen ninguna libertad de expresión, porque a pesar de que a través de los acuerdos internacionales se supone que deberían de existir, no existen. Están vedados completamente y en formas arbitrarias. En amarillo podemos ver los países que parcialmente tienen bloqueos a ciertos contenidos muy puntuales en las redes sociales y en las redes públicas. Y luego vemos los países que marcados en verde, pues tienen una transparencia y una neutralidad en los contenidos y en el acceso a las redes. El bloqueo en la Internet viola la neutralidad de la red, ¿sí? ¿Qué es neutro? Neutro en relación a lo que el contenido conlleva. Debe ser imparcial, debe ser libre, ¿sí? Debe tener un acceso irrestricto a todo mundo que demande una información y que esa información que demande sea la que él recibe en sus motores de búsqueda. Por lo tanto, cuando el Internet es bloqueada, se pierde su neutralidad por completo. Hay métodos comunes de censura, ¿verdad? Y esos son dependiendo de las políticas que los distintos proveedores en un momento determinado tienen a raíz de instrucciones o de requerimientos específicos. Y puede ser por rangos de direcciones IP, puede ser por bloqueos a nivel de resolución de dominios, puede ser a través de direcciones URL específicas. Hay muchas formas de cómo poder bloquear y censurar el acceso a sitios y a la red en especial. ¿Qué está permitido censurar? ¿Sí? Dentro de las regulaciones mundiales y acuerdos, lo más común y lo más tácito para poder filtrar es la pornografía infantil, la promoción de actos violentos y que vayan en contra de la integridad humana, promoción de actos reñidos en contra de la ley, saqueos, linchamientos, violaciones a los derechos humanos de las personas y todo ese tipo de actividades que en un momento determinado pueden afectar el buen desarrollo de una sociedad, promoción al odio de todo tipo, al racismo, cuestiones que en un momento determinado pueden llegar a impactar en una forma radical a una sociedad. ¿Quiénes promueven la censura? Bueno, es un tema muy sensible de tocar y muy amplio en su aspecto porque esto conlleva, una censura siempre conlleva a intereses propios comunes, ¿sí? O específicos de ciertos sectores. ¿Quiénes la promueven? ¿Lo promueve todo nivel político o lo promueven los gobiernos que quieren en algún momento determinado llegar a esconder o a disfrazar la realidad de las situaciones o de las condiciones que se dan en su momento en cada uno de los países? Esto es algo que debe de consensuarse para poder llegar nosotros a un tema específico de su razón de ser. ¿Cree usted que la censura es algo que es espontáneo, ¿sí? Sin planificar? ¿Pasa cuando alguien escribe algo que no le gusta a las autoridades? ¿Sí? ¿Cree usted que es así? Desengáñese, vea detenidamente este diagrama que le ponemos acá para que ustedes puedan en un momento determinado ver cuál es el flujo
de las condiciones en las que las situaciones en cierto continente se dan, ¿sí? Es una evaluación arbitraria en donde específicamente se influye al interés de la gestión política de ese país que tiene una agenda muy bien marcada dentro de sus prioridades, automáticamente es vedado, ¿sí? Automáticamente es censurado a menos de que sea algo que sea completamente ajeno a las condiciones de cada uno de los países en su aspecto social, político o económico. Ese es uno de los ejemplos que en un momento determinado podemos nosotros llegar a determinar. Este es un tema muy amplio, es un tema que podemos sentarnos y conversar sobre él muchísimo tiempo. Hay muchos criterios, hay muchas hipótesis de qué podría ser y cómo podría manejarse, pero creo que lo más importante en estos temas tan específicos es la participación global de la población, en este caso de la población internauta, para que todos aportemos lo necesario para poder ir controlando de la mejor manera estas condiciones. ¿Sí? Yo agradezco el tiempo que me han dado para darles esta pequeña introducción al tema que vamos a discutir hoy, ¿sí? Y en este momentito le paso a Luisa el micrófono para que Luisa nos haga favor de presentar a nuestro primer panelista. Luisa. Muy bien. Muchas gracias, Estuardo. Muy interesante la introducción sobre este tema de sobre la censura en la red. Ahora tendremos en segundo lugar a Evelyn Donis. Ella es ingeniera en sistemas y auditor líder. Tiene más de 12 años de experiencia en seguridad de la información, seguridad informática, así como en la realización de autorías de sistemas y asesoramiento e implementación de sistemas de gestión de continuidad del negocio. También cuenta con experiencia en seguridad informática, Estoy evaluación, tratando de quitarle. identificación y mitigación de riesgos de acuerdo a la implementación de controles internos en las áreas de TI y actualmente trabaja en ES Consulting, desempeñando el puesto de consultora senior en seguridad de la información y ciberseguridad. Bienvenida, Evelyn. Adelante. Buenas noches a todos, pues muchísimas gracias nuevamente acá por la oportunidad y pues continuando ahí un poquito el tema de que nos está hablando Álvaro, ¿verdad? Realmente el decir censura, ¿verdad? ¿Hasta dónde podría ser, ¿verdad? Realmente limitado, debería de ser correcto o no como tal. Y acá es donde yo tengo pues una pequeña incógnita, ¿verdad? Entonces, ¿debe ser censurado o no debe ser censurado? ¿O qué debe ser censurado y qué no debe ser censurado? Generalmente las censuras en la parte de Internet la vemos por diferentes temas, ¿verdad? Obviamente depende mucho del país y de algunos países que por acá mencionaron anteriormente que de una u otra manera el gobierno pues tiene de cierta manera el poder, ¿verdad? El control o sobre todo los servicios, ¿verdad? Como tal. En el caso de Guatemala, pues es un poquito complejo, ¿verdad? Si lo vemos desde este punto de vista. Sin embargo, existen algunas censuras que donde más lo vemos son en las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas redes de alguna u otra manera son administradas por personas u organizaciones que pueden hacer que lleguen algún tipo de instrucciones para que puedan aplicar dichas censuras. Si nos vamos un poquito en la parte de los temas políticos, generalmente acá todo es por las opiniones, la información de oposiciones, sobre todo de los gobiernos que están actualmente, ¿verdad? Ejecutando pues su periodo como tal. Todo lo que sea relacionado con la parte de derechos humanos, la libertad de expresión, ahí sí que también pueden existir algunos que otros movimientos religiosos y por eso enmarco acá también esa parte del tema religioso, ¿verdad? Lo vemos en Guatemala, lo podemos ver en diferentes países como tal, que de una u otra manera nosotros decimos, bueno, todos tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Y todos queremos dar nuestro punto de vista. Y está bien, ¿verdad? Entonces a veces decimos eso, no lo deberían de censurar porque de una u otra manera estamos dando nuestra opinión.
Sin embargo, pues existe esa censura como tal. Y más que todo con la parte también social, ¿verdad? Obviamente ahí hay ciertas lenguajes, ¿verdad? Que se hablan también a nivel del internet, a nivel de redes sociales. De hecho, por eso ya existe todo ese el tema de la etiqueta, ¿verdad? Como tal, para saber cómo expresarse, incluso en foros como tal, ¿verdad? Entonces tenemos que usar un lenguaje apropiado, etcétera. Sin embargo, si lo vemos a nivel de redes sociales y enfoco un poquito el tema de redes sociales porque es en donde pasamos el mayor tiempo, ¿verdad? Generalmente en internet al final de todo. Y de alguna u otra manera, cuando hablamos con los temas sociales, también pueden existir mucho tipo de acoso sexual, drogas, ¿verdad? Y algunos que otros, pues, actividades ilícitas dentro del mismo. También podemos ver la parte de lo que nos lleva, ¿verdad? O lleva a las organizaciones o a los países a censurar, son los conflictos que existen dentro del país, así como que pueden llegar a afectar la seguridad nacional como tal, ¿verdad? Ahí podemos ver todo lo que puede hacer con conflictos armados, algún tipo de disputas fronterizas, grupos militares, ¿verdad? Que de alguna u otra manera pueden llegar a afectar o pues hacer cierto ruido dentro de los países que pues ya a conveniencia, ¿verdad? del gobierno que se esté llevando, pues pueda resultar ahí un caos. Luego tenemos toda la parte de lo que son herramientas propias de Internet, ¿verdad? Como tal. ¿Qué vemos acá? Correos electrónicos, todo lo que pueda ser alojamiento de páginas web, todo lo que puedan ser algunos motores de búsqueda, traducciones, etcétera, ¿verdad? Esa parte también, de alguna manera, a veces son censuradas, una porque no cumple con algunas ciertas políticas de privacidad, ¿verdad? Como tal. Otras, pues, que son utilizadas para otros fines, ¿verdad? Que estamos hablando incluso tráfico de drogas, todo lo que tenga que ver incluso con sexualidad, pornografía, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, acá viene un tema algo realmente contradictorio porque si hablamos un poquito de la parte de pornografía, esto de cierta manera no está censurado al 100%, ¿verdad? O sea, se va censurando lo que de alguna manera se va identificando que pueda ser dañino. Pero si vemos esa parte de la pornografía, de cierta manera genera un beneficio económico para muchos y que saben que es algo rentable, ¿verdad? Y de alguna manera hasta es mucho más factible distribuirlo a través de Internet que como se hacía anteriormente, ¿verdad? Con canales de paga o pues por medio de videos, etcétera, ¿verdad? Como tal. Entonces ahí pues nos contradecimos un poquito porque hasta cierto punto llegamos a buscar la ética, ¿verdad? Obviamente la prevención y protección incluso contra los menores, pero aún así sigue pues esa parte de la tendencia. Otro punto bien importante y que es uno donde tal vez voy a abordar más es la parte de los juegos en línea. Esta parte de los juegos en línea, de alguna u otra manera, realmente es imposible controlarlos, ¿sí? Cada vez existen nuevos juegos, cada vez nosotros vamos al Play Store, al iOS como tal, también Play Store, vemos que siguen incrementando los juegos, ¿verdad? De hecho, ya hay cursos para poder desarrollar juegos, etcétera. Pero esto ha captado mucho a todo lo que son menores de edad, ¿verdad? Como tal, o sea, al final, incluso ahorita por todo el tema de la pandemia, el único acceso al que han tenido los niños para poder tener algo de diversión, ¿verdad? De cierta manera, es el acceso a Internet, todo lo que son los videojuegos como tal. Y que de cierta manera esto crea ahí sí que un tipo de adicción, ¿verdad? Como tal, entre los niños y también los adultos, ¿verdad? Como tal. Entonces, esto decimos hasta cierto punto puede ser, debe ser censurado o no.
Creo que hay algunos que sí, ¿verdad? Y hay otros que no. Acá les quiero mostrar pues más o menos un top de algunos de los juegos más populares en los últimos 3 años, pues, si los vemos desde esas fechas. Y uno de ellos está el famoso Fortnite, ¿verdad? De hecho, mi hijo juega este videojuego, ¿verdad? Como tal. Está también el de Free Fire, que es otro de los juegos que también son populares entre los niños y adolescentes. Y estamos hablando de niños, o sea, estamos hablando de niños entre 4 o 6 años y adolescentes que ya vemos entre los 10 a 15 años por ahí, ¿verdad? Luego tenemos lo que es Minecraft, que también es otro de los juegos más populares. Y yo creo que la mayoría por acá ahí ha visto esa parte de los juegos. Tenemos este otro que es Crossfire, el de Among Us y el de Pokémon Go, ¿verdad? Como tal. Este de Pokémon Go fue un éxito total cuando lo lanzaron y todo. Y al igual pues que el resto que vemos acá como tal. Sin embargo, si hablamos un poquito ahorita ya con el tema de la parte de la pedofilia, este, eso de cierta manera no se ha logrado censurar al 100% y cada vez se busca una manera para poder atraer a todo lo que son los niños y de alguna u otra manera pues caer, ¿verdad? Como tal. Entonces ahorita les quiero pues más o menos hacer una breve reseña de algunos de los juegos que son más utilizados por los pedófilos, ¿verdad? Como tal. Y uno de ellos, por ejemplo, es este famoso Rublix, ¿verdad? Este que vemos acá ya ha sido en diferentes países advertido, ¿verdad? En algunos sí ha sido censurado por completo porque sí pueden tener ese control en el cual pues hay diferentes avatar y los van creando y hay niños que los van creando. Entonces se han dado casos en donde crean avatars de niños o de personas que están violando a niños, ¿verdad? Con un avatar. Entonces, eso es uno de los juegos pues que ahorita se ha visto algo pues más peligrosos como tal en línea. Y está que acá en Guatemala igual lo detectaron y por acá les quiero hacer un poquito de zoom, que de hecho a inicios de este año la Superintendencia de Telecomunicaciones y pues obviamente en conjunto con la parte del Ministerio de Gobernación dieron un comunicado para advertir, ¿verdad?, a los padres que no utilizaran este juego como tal, debido pues a que era utilizado por pedófilos, ¿verdad?, como tal. Y si uno va a ver todavía en las tiendas en línea, ese juego sigue, ¿verdad? O sea, no ha sido censurado. Entonces aquí queda un poquito más del lado del control parental, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto. Y esto es algo que sí debería de ser censurado, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, censuran algunas cosas y hay otras que no lo hacen. Em, Eso es uno de los juegos, existen muchos más. Por ejemplo, también está el que era Talking Angela, ¿verdad? Que realmente una gatita inocente en donde incluso niños de 2 a 3 años pues se ponían a hablar con ella y le dice, hola Ángela, hola, ¿cómo estás? O decían el nombre o quiero comer. Y de repente habían, obviamente, filtraciones, ¿verdad? De otras personas o que les empezaban a hacer preguntas y les decía, ¿te vas a bañar? O quiero que te desnudes. Y entonces los niños inocentemente lo hacían, pero esto era porque de alguna u otra manera este juego no estaba controlado y pues hubo un tipo de intrusión para poder ser vulnerable ante los niños, ¿verdad? O ante quienes estaban utilizando este juego como tal. Luego tenemos el otro, que es este famoso Free Fire. De hecho, este todavía sigue siendo popular. Obviamente, sí es tendencia, ¿verdad? A nivel mundial como tal. Sin embargo, acá ya algunos de los adolescentes han utilizado ciertos códigos cuando están, pues obviamente en el juego.
Por ejemplo, si colocan un 9, entonces quiere decir que hay un padre que está vigilando, ¿verdad? Como tal. O un 99 donde dice que el padre ya se ha ido, ¿verdad? O PRON, que es pornografía, 420, que es marihuana, que es PEER, que es padre en la habitación. Entonces, esos códigos, de cierta manera, los niños los aprenden, ¿verdad? Como tal. Y porque también, pues, todos los pedófilos en este sentido, pues, ya están utilizando ciertos códigos de comunicación para poder atraer a esos niños. Entonces, si ustedes ven en las noticias en diferentes partes del mundo, ven que han hecho ciertas capturas y todo ha sido a través de este juego de Free Fire, incluso del Fortnite, ¿verdad? Como tal. Porque más que todo, sobre todo, porque usan la plataforma para hacer los juegos en línea, ¿verdad? Y que se están hablando y que hacen grupos y todo, ¿verdad? Y a veces dentro de esos mismos grupos se empiezan a hablar, ¿verdad? Y que de dónde vives y qué haces y que no. Y entonces los niños a veces, pues realmente son muy vulnerables y susceptibles a que puedan a que puedan, pues, interrumpir o aprovecharse de su inocencia y lograr pues que ellos den cierta información. Entonces acá el punto más que todo que quiero hacer un énfasis es precisamente en eso, ¿verdad? En que esto debería de ser censurado, ¿sí? Como tal, los juegos son relativamente parecidos a las redes sociales, ¿verdad? De alguna u otra manera tiene que existir un límite, tiene que existir un control, ¿verdad? Como tal, para la utilización de los mismos. Y acá este solo es una muestra de la N cantidad de juegos que nosotros podemos llegar a observar. Luego viene otro punto bien importante y lo traigo acá, ¿verdad? Sobre todo acá al foro, porque todos hablamos de lo que vemos y de lo que queremos de cierta manera censurar, ¿verdad? Y de que no queremos que lleguen a censurar. Sin embargo, vamos un poquito más allá de lo que realmente no tenemos nosotros a simple vista, y es la famosa Deep Web, ¿verdad? Acá, pues, de cierta manera, no existe censura, ¿verdad? Absolutamente de nada. Es algo que de alguna u otra manera puede llegar a ser controlado hasta cierto punto, pero siempre hay una forma de cómo lograr evadirlo, ¿verdad? De hecho, acá van a ver que va a ir corriendo, pues más o menos. Esto es como un recorrido dentro de la Deep Web, ¿verdad? De qué es lo que podemos encontrar. Ahí existen buscadores, ¿verdad? Existe un tipo Wikipedia también, donde ustedes pueden ir a buscar información, etcétera. Obviamente, para acceder a la Deep Web, nosotros de cierta manera tenemos que tener algún tipo de ahí de accesos, ¿verdad? Como tal. Pero acá prácticamente nosotros podemos encontrar venta de información personal, venta de tarjetas de crédito, ventas obviamente, de documentos, ¿verdad? Falsificados. Podemos de alguna manera también comprar dinero falso, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros querramos acá lo podemos llegar a conseguir. O sea, podemos ver todo un e-commerce, ¿verdad? En la Deep Web. Y de cierta manera, pues también los que acceden ahí tienen que pasar por una serie de pasos para poder llegar a obtener cierta información. De hecho, existe también, por ejemplo, personas, si ustedes ven acá, por ejemplo, de un hacker, ¿verdad? Que estaba en renta y pues ofrecía incluso enviar malwares o ransomware o explotar algún tipo de red, etcétera. Y créanme que realmente lo hacen, ¿verdad? Algunas personas como tal u organizaciones pueden llegar hasta pagar, ¿verdad? Para que vayan a sabotear algunas empresas. ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá en la Deep Web? Pues básicamente venta de armas, ¿verdad? Es una de las que nosotros podemos ver ahí, todo lo que es el tráfico de armas.
Incluso ya lo podemos ver como si fuéramos, como que si vamos a hacer una compra en Amazon o en eBay o como tal. Y también podemos ver todo lo que es la venta de drogas, ¿verdad? También hay catálogo de drogas y todo. Hemos visto algunas películas o series relacionadas y realmente existe, ¿verdad? Ahí sí se puede ver y lo vemos alrededor del mundo. Es algo que de alguna u otra manera no podemos controlar. De hecho, existe hasta ventas de dominios, ¿verdad? Como tal, y hay como un tipo de tránsito ¿cómo le llama acá? Siempre es un e-commerce, ¿verdad? Que se realiza y hasta le dice a alguien que está esperando un dominio que sea bien factible y que de alguna manera esté a la venta, entonces hay alguien como que puede obtener una comisión por obtener, digamos, ese dominio como tal. Por ejemplo, el FBI, podríamos decirles, ellos navegan dentro de la Deep Web y también ponen trampas para ver quiénes son los que caen y quiénes, ¿verdad? Están haciendo algún tipo, pues ahí de operación ilícita, hasta donde puedan llegar a- a vulnerarlos o de cierta manera, pues identificarlos. Entonces, esto pues realmente es un mundo, acá es solo una pequeña parte, ¿verdad? De lo que nosotros realmente podemos encontrar acá. Este, eh, el tráfico de personas también existe a través de acá de la D-Web como tal. Podemos encontrar a ver también la parte de todo lo que es pornografía, ¿verdad? Todo lo que es pornografía infantil. También podemos ver incluso videos que son de masacres, etcétera, ¿verdad? Personas haciendo cosas que nosotros vemos totalmente fuera de lo normal, ¿verdad? Como tal. También hay venta acá, por ejemplo, sicarios, podríamos decir, ¿verdad? En donde acá hasta ofrecen sus servicios y les dicen como qué tan masacres quieren ser, ¿verdad? Al momento de obtener esos servicios. Entonces, em, nos preocupamos realmente porque existen algunas censuras en las que nosotros podemos llegar a ver. Sin embargo, si nosotros vamos muy atrás, vemos un mundo, ¿verdad? Acá pues hasta ofrecen la parte de clonación de tarjetas e incluso, por ejemplo, todos los teléfonos robados y por lo menos con la parte de los que son iPhone, que sabemos que de alguna u otra manera tienen códigos para que ya no puedan ser utilizados. Sin embargo, acá pueden llegar a quitar ese código y pues obviamente venderlos a que nadie, pero ¿quiénes los compran? Aquellas personas que de alguna u otra manera no quieren tener una comunicación con el mundo y siempre tienen que estar pues de bajo perfil como tal. Entonces, esto es un mundo, ¿verdad? El Internet realmente tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Hay que saber utilizarlo como tal. Y adicional a ello, de alguna manera podemos exigir, ¿verdad? O podemos siempre dar nuestra opinión y saber qué es lo que queremos que puedan censurar y qué es lo que no. Mientras todavía vivamos en un país en donde de alguna manera pues tenemos un acceso libre, ¿verdad? Tenemos que aprovecharlo y hacerlo de la mejor manera. Y sobre todo, pues los que tenemos hijos, cuidar y siempre estar al tanto de qué es lo que ellos tienen el acceso, qué es lo que están jugando, ¿verdad? No dejarlo solo así, sino que siempre, pues, mantener un control parental adecuado. Así que yo acá me quedo para poder darle la oportunidad acá a mis siguientes compañeros y pues creo que más adelante tendremos ahí una sección de preguntas, ¿verdad? Para que así podamos aprovechar el tiempo. Efectivamente, Evelyn, te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de ver esta excelente presentación que tú nos has dado, muy reveladora. Yo creo que si la gente se asustó un poquito
La semana pasada con lo que ustedes presentaron, yo creo que ahora sí tienen para preocuparse. Pero en fin, vamos a dejar los comentarios y las preguntas para el final. Y Luisa, si usted me hace el favor de presentar a nuestro siguiente expositor, se lo voy a agradecer. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Evelyn, por su charla. Y ahora le toca al ingeniero Óscar Acevedo. Él es fundador de la empresa Ciberseguridad. Tiene 25 años de experiencia en telecomunicaciones y ciberseguridad. Es catedrático de las universidades Rafael Andívar y del Valle de Guatemala. Su empresa de ciberseguridad está enfocada en detectar ataques informáticos 24/7 y todos los días del año y diagnosticar vulnerabilidades en personas, simulacros de ataques y detectar otras amenazas, ¿verdad? También redes corporativas, evidencia de ataques, robo de información, comprobación de la presencia de hackers en una organización. Y bueno, adelante, ingeniero. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias y excelente presentación la anterior. Nunca había visto o pasado por mi mente tal vez el tema de los juegos. Creo que los que están más cercanos, uno se puede dar cuenta del impacto que tienen. Bueno, lo que tengo preparado yo, hoy es lo siguiente. Creo que hay ciertos puntos de interés que nos interesan y básicamente que considero que el tema de la censura pueden venir de diferentes puntos, pero quien más realmente lo está haciendo es el gobierno chino. Los chinos están no solo desarrollando esa tecnología, sino que también están exportándola. Entonces, básicamente, cualquier censura que tengan o quieran hacer, la pueden hacer. ¿Qué es lo que realmente hicieron? Bueno, básicamente, si ustedes se darán cuenta, cuando empezaron el COVID en marzo, China estaba en el 49% de las infecciones de malware. Guatemala estaba en el 37%. Entonces, si se dan cuenta, China no solo, a pesar de que está censurando la red, a su vez la gente está pudiendo salir de ahí. Entonces, prácticamente, entre más efectos de censura y bloqueo hay, de todas formas se las tienen que ingeniar para poder salir. Y también hago énfasis que no, si ustedes pueden ver, Guatemala también están saliendo, generándose muchos ataques desde nosotros, solo que esos ataques es que nos están utilizando, no es que los guatemaltecos los estemos generando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en los últimos tiempos? Bueno, sucede que antes a la gente de cybersecurity no la invitaban a las mesas directivas, siempre se quedaba aparte, como dice este cartoon, prácticamente estaba comiendo con los niños. Ahora sí, como los problemas son grandes, tiene que pasar a ver cómo ayuda para poder resolver debido a lo que ha sucedido en pandemia. Y por otro punto, también hubo mucho traslado de soluciones a la nube. Ese tema de soluciones a la nube significa que básicamente ahora hay que monitorear otros sistemas, pero si no lo sabemos, eso puede ser un tema para comprometernos. Pero esos son unos puntos en base a lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa con la censura? Esta gráfica la tomamos en prácticamente 60 días después, desde marzo, cuando pasó todo lo del confinamiento. Y ustedes se darán cuenta, aquí China estaba prácticamente en el número 2. No era la potencia de generación de ataques, porque a pesar que había un confinamiento a nivel mundial, en China había muchas restricciones. O sea, deberían haber sido el número 1, como siempre, pero eran el número 2, porque China lo que hizo fue obligar a bloquear. O sea, habían keywords que estaban bloqueando todo lo relacionado con COVID, había mucha censura para investigar. Entonces, prácticamente los ataques bajaron, pero bajaron porque había mucha censura, porque realmente tenían que haber seguido siendo potencia de generación de ataques, como lo muestra esta gráfica. Comúnmente China siempre está en el número 1. Son 200.000 IPs las que nos están atacando y siempre es China el ranking. Y algunas son otras, por ejemplo, las redes rusas, que se conocen como RBNs, pero básicamente China siempre está en el top 1. Ahora, ¿qué fue lo que hizo China? Bueno, China, en base a su censura, empezó a hacer ciertas formas para poder bloquearlo. Palabras claves como Wuhan, como COVID, estaban bloqueadas. Los chinos desarrollaron ciertos códigos para poder hacer búsquedas. Por ejemplo, antes que censuraran la Cruz Roja, buscaron cosas de cómo con algoritmos o con caracteres poder buscar y poder navegar realizando VPNs. Ahora, va esto a raíz de que esa censura no permite así eliminar completamente a las personas que lo están haciendo. Las personas que lo están haciendo buscan la forma de querer seguir continuando con promover la información que tienen. Ese es el caso del periodista Chen que cubría la crisis del coronavirus. Él prácticamente está desaparecido desde el 6 de febrero.
Básicamente las personas, sus familias creen que está bajo arresto domiciliario, pero no se sabe realmente si él está vivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede de los temas de la historia de la ciberseguridad? Como vimos anteriormente, si ustedes se dan cuenta, todo empezó en 1988 con el tema del gusano Morris. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? Pegasus nuevamente es expuesto en el 2021. ¿Qué es Pegasus? Bueno, Pegasus es un software prácticamente que es un spyware. Entonces, eso radica que hubo mucho espionaje, mucha presión para que no hubiera una libre expresión y toda esa censura que hubo el año pasado prácticamente pone en relieve a nivel internacional que el Premio Nobel de la Paz se lo dan a dos periodistas que están revelando, integrando toda la información. Entonces, esa información prácticamente lo que está haciendo el Premio Nobel es reforzar que la censura sí existe, que estos dos activistas, ¿qué es lo que hicieron? Tiene por ejemplo, el ruso Dimitri, tenía un periódico llamado La Gaceta, donde su editorial, su editora, la asesinaron. Entonces, es por eso que hubo mucha censura en un año que se necesitaba mucho acceso a la información, pero la información no estaba disponible. Entonces, ahí es donde hace énfasis lo de Pegasus. Pegasus es un spyware desarrollado por los grupos talentosos que existen en Israel de la unidad 8200 y prácticamente Pegasus es un spyware as a service. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un software para hacer espionaje. ¿Ese espionaje qué radica? Prácticamente espionar a periodistas, gobiernos. ¿Quiénes lo utilizan más? Bueno, se utiliza más para inteligencia, gobiernos y militares. Entonces, este software es de alto rango. Hay países involucrados. El más cercano que compró, utilizó muchas licencias en México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que prácticamente no se necesita tener que hackear. Prácticamente existen vulnerabilidades de zero day, o sea que son conocidas y son explotadas, pero estas vulnerabilidades que usa Pegasus se llaman de cero clic. Prácticamente no es necesario que la persona le dé clic al mensaje de WhatsApp, no es necesario que le dé clic a un correo, sino que automáticamente el código se ejecuta y utiliza ciertas vulnerabilidades existentes en los teléfonos para poder intervenir. Entonces a eso se le conoce como tecnología de cero clic. Entonces, Pegasus prácticamente hace un énfasis en que toda la información que fue filtrada prácticamente sirve a otras personas y muchos de ellos son perseguidos hasta asesinados. Entonces, es importante entender que eso es un espionaje para poder apagar la libre expresión. Entonces, eso hace también censura, porque prácticamente están investigando quiénes son los que están comentando más y esas personas pueden ser desaparecidas. Eso nos lleva a entender que los mitos o las técnicas de vulnerabilidades actualmente, por ejemplo, las de Zero Day, atacaban las centrífugas iraníes. Las de Zero Click es básicamente el tema de Pegasus. Lo que hablamos la semana pasada, conversamos también de Colonial Pipeline, prácticamente fue un ransomware que fue encontrado, como lo explicó Evelyn, en torrents de Deep Web. Entonces, lo importante es relacionar. Hay un premio Nobel de la Paz para temas de periodismo, pero se lo dan en un año de censura china, espionaje cibernético. Entonces, prácticamente lo importante es que la información en estos momentos es muy valiosa, pero es la que está siendo más censurada. ¿Qué es lo que sucedió la semana pasada? Prácticamente el apagón de Facebook prácticamente cayó. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que Facebook internamente sabía que está causando daño mental en los adolescentes en su plataforma de Instagram. No lo quieren reconocer, pero sí internamente habían documentos. Por eso es que la gerente de producto lo denunció. Entonces la gerente de producto prácticamente denunció lo que estaba sucediendo y filtró los documentos al Wall Street Journal. Prácticamente Facebook, que ahora se llama Metaverso, automáticamente salió a desmentirlo. Pero, ¿qué sucede? Una semana después de esas denuncias y que es un gran escándalo, prácticamente Facebook desaparece por 5 horas y perdieron varios millones de dólares, pero prácticamente fue un error, fue un hackeo o qué sucedió. Prácticamente toda esa información no se sabe. Facebook sale diciendo que está actualizando sus plataformas por algo, pero básicamente Facebook reconoce que gana mucho dinero, similar a lo como lo mencionó Evelyn, en la industria de los adolescentes. Entonces prácticamente los adolescentes al hacer investigaciones o al leer prácticamente les hacen comentarios o sugerencias. Esas sugerencias pueden ser negativas para los adolescentes, entonces pueden hacerlos sentir deprimidos. Entonces prácticamente están lucrando con la información de otros. Eso sí habría que censurarlo, pero como son monopolios, es difícil poder hacerlo. Entonces, basado en eso, prácticamente, ¿qué es lo que sucede?
¿qué es una de las razones por las cuales puede haber esas restricciones o cómo se podría hacer? Prácticamente en Guatemala existe un IXP. Un IXP es un punto de contacto en el cual convergen todos los proveedores. Ese IXP ya existe en Guatemala, pero ¿qué sucede específicamente en ese IXP? Uno de los que están ya involucrados, o sea, el IXP es para proveer el tráfico que esté más cercano a un país. Por ejemplo, si vamos a visitar una página, vamos a hacer el ejemplo de un proveedor local con otro, por ejemplo, Claro y Tigo. Alguien tiene Claro y quiere visitar una página de un hosting que tiene en Tigo, ese tráfico tiene que ir a Miami y regresar a la otra red y así viceversa. Cuando existe un IXP, es un único punto de contacto en el país, ese tránsito es local. Facebook ya tiene una infraestructura en el país alojada en el data center de Kio y estos son los carriers que ya tienen esas interconexiones. Entonces el tráfico va a ser prácticamente local, pero Facebook ya tiene presencia en Guatemala. Entonces eso significa que para Facebook y todo ese tipo de cosas, la población y los accesos a Internet nuestros son interesantísimos. Entonces, pero volvemos, prácticamente esa información está más cerca y la pueden estar bloqueando. Es un poco lo que les mencionaba. Cuando existen esos apagones, se sabe qué es lo que sucede, pero si prácticamente nuestro país está aquí y hay un corte, prácticamente para visitar al otro tenemos que ir a dar la vuelta. Cuando eso existe internamente, prácticamente la información nos llega, no tenemos que navegar a todo el Internet. Entonces, por eso es que Facebook tiene interés en nuestro país y aquí está ese data center. Entonces, significa que nuestra población es vulnerable. Entonces, necesitamos entender qué se debe bloquear y qué se debe permitir. Por ejemplo, ISOC solicita a Europa, básicamente, que los apoye para poder crear reglas y que ese routing se pueda bloquear. ¿Qué es lo que pasa? Los chinos comúnmente hacen hijacking de ese tráfico internacional y se meten en el tráfico de otras personas para infectarlos, validar información o robar. Por eso es que la tecnología china es sumamente poderosa. No solo puede estar restringiendo información dentro de China, sino que puede estar siendo utilizada ya por terceros. Entonces, eso es lo importante para poder entenderlo y validar qué es lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la filtración y la censura? Bueno, existen foros como por ejemplo 4chan. 4chan es un foro donde uno comentaba, tipo Facebook, pero prehistórico. Uno comentaba cosas y, y alguien ponía un tópico, habían diferentes cosas, podrían haber temas que habría que censurar, pero era un foro para estar hablando. Y como la gente que estaba ahí era muy tecnológica, lo que no se clasificaba dentro del foro de 4chan prácticamente caía en un buzón donde nadie le interesaba. Pero resulta que ese que nadie le interesaba a todos, porque como quien dice, nadie lo está leyendo desclasificado, cae ahí. Ese buzón se llamaba Anonymous. Entonces el colectivo Anonymous se formó basado en la red de 4chan. Luego pasaron algunos problemas de la bolsa de valores y todo lo que sucedió en Estados Unidos y prácticamente el mismo colectivo dijo, bueno, salgamos a las calles, queremos saber quiénes somos, pero nunca se imaginaron que iban a ser cientos. Entonces prácticamente cuando marcharon por Wall Street, todos usaron la máscara de V de Vendetta. Entonces prácticamente llegaron. Entonces lo importante fue ahí que es el colectivo Anonymous se formó dentro de un foro, el cual se organizó electrónicamente y desde ahí generaba sus ataques basados en las diferentes formas. Muchas veces cuando había censura o apoyó los temas de la primavera árabe para apoyar a que hubiera internet, proxies para que pudieran navegar. Y luego de ello, también en los temas de censura está el tema de Wikileaks, prácticamente Julian Assange, eran temas de filtraje o fuga de información prácticamente que encontraban, pero muchos de los temas que utilizaban ellos era tener servidores en diferentes partes del mundo y existían colaboradores que enviaban la información. Entonces prácticamente era un tema de hacking, pero prácticamente quien estaba dando la cara era Wikileaks. Entonces, ¿hasta dónde debería haber censura? Hay información que es importante y debería hacerse conocida. Entonces, prácticamente la tecnología juega un papel muy importante en ese sentido. Entonces, actualmente, en los temas de que están relacionados con política, filtraje o fuga de información, se conoce prácticamente en el tema militar que existe un quinto dominio de guerra. O sea, prácticamente hay guerra en el aire, mar, tierra, espacio, y ahora se está librando la batalla en el ciberespacio. Es por la lucha de información, el hacking. ¿Qué pasó con Anonymous? Anonymous se encargó durante los últimos años en hackear a ISIS. Ellos desaparecieron muchos de los puntos de control de infección donde hacían reclutamiento para poder enrolar en los temas
donde operaba este grupo. Entonces, prácticamente algunas de las cosas que pudieron haber hecho bien fue eso, atacaron a otro grupo y lo desaparecieron. Pero esa ciberguerra prácticamente no solo se puede lograr en otras partes del mundo. ¿Qué pasa con los temas de Snowden que revelaron? Prácticamente el gobierno de Estados Unidos tenía el proyecto PRISM, donde tenía prácticamente acceso directo a todas las redes sociales, a Gmail. Entonces prácticamente toda la información que subiéramos o conversáramos, automáticamente ya la estaban correlacionando. Entonces eso significa que hay demasiada información que se pueda utilizar para poder relacionar a terceros. Entonces, creo que el futuro de la ciberseguridad es prácticamente la transformación digital. Hay que entender claramente que pueden haber diferentes formas de hacerlo, pero una forma prácticamente podría ser validar o ver qué es lo que deberíamos de bloquear. Creo que lo importante es validar la reputación, el contenido que estemos utilizando. Creo que la semana pasada mencionamos un poco esto. Creo que los diferentes hubs que existen a nivel mundial son importantes, pero hay que ponerles atención, porque esos hubs son generadores de tecnología valiosa, donde están los zero days, los zero clicks. Hay que entender bien a dónde involucramos a la juventud para que se capacite, porque puede ser que nosotros ya estemos saliendo, ya estamos en edades donde prácticamente ya estamos avanzados. Creo que los adolescentes, como lo mencionaba Evelyn, si están metidos en los temas de videojuegos, hay que ponerle atención a eso, hay que ver qué tecnología están utilizando, porque prácticamente puede pasar. Entonces, en el caso de Israel, prácticamente es el desarrollo mundial de las startups de ciberseguridad. El tema de Estonia, ¿verdad? Hay una relación de país directamente para poder ver todo el tema digital, la identidad y que eso se valide. Creo que una forma de validar bien el contenido, si la reputación, para que no se bloquee o algo, es los temas de blockchain, para entender realmente si la información es la correcta y no tengamos que estar validando si el sitio es el adecuado. Temas también, por ejemplo, creo que lo más crítico es los temas de China, ¿verdad? China se está generando tecnología y personas que prácticamente pueden ser espías cibernéticos y lo más importante es que crean sobre eso una gran ecosistema para poder hacer hacking. No precisamente el país más censurado va a ser el menos bloqueado a nivel de generación de ataques, sino que las personas cuando no tienen acceso buscan la forma de hacerlo y aún así generan más contenido de ataque. Entonces prácticamente hay que ver qué logramos hacer para nosotros comprender esos temas. Luego ya para finalizar, creo que lo importante aquí es que el guatemalteco siempre yo digo que es bastante hábil y tenemos que potenciar sus conocimientos para crear una generación de ingenieros que puedan dedicarse no solo al tema de cómo bloquear, validar la información, sino que hasta los temas legales que se pudieran aclarar. Y eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Te agradecemos tu presentación. Datos muy importantes que nos muestran el, la triste realidad en la que nos encontramos y que nos ponen a pensar en las acciones que se tienen que tomar para una mejor formación de las condiciones cibernéticas en nuestra sociedad. Hay mucho que aportar y como platicábamos en una reciente entrevista que nos hicieron en Vea Canal, muchas de las falencias que tenemos son las que ustedes nos han evidenciado el día de hoy con sus presentaciones. Hay que trabajar muchísimo en la formación académica y preparación emocional y psicológica de los cibernautas. Luisa, ¿nos haría favor de presentar a nuestro último panelista del día de hoy? Disculpen, no había activado mi micrófono. Bueno, como ahorita Gracias. tener nuevamente al ingeniero Fred Clark, como mencioné anteriormente, él es coordinador nacional de IGF Guatemala y él nos va a ampliar un poco el tema de este tema que estamos tratando hoy, censura en la red. Adelante, Fred, por favor. Muchísimas gracias, Luisa. Voy a tratar de ser breve porque ya parte de lo que yo tenía preparado para ustedes ya fue tocado por Evelyn y por Oscar, pero así que algunas slides las voy a pasar así rapidito.
Déjenme decirles que en el chat pueden expresar ustedes su opinión, poner sus comentarios, hacer preguntas, todo lo que quieran. Todos son bienvenidos. Aquí no tenemos otra cosa más que compartir y todos los comentarios son válidos. Aquí no hay ni pregunta mala ni comentario malo. Así que sin más, voy a empezar con mi presentación. Bueno, yo voy a hablar brevemente de los bloqueos y la censura. La censura en Internet comprende diversos procedimientos implementados por los estados y otros grupos no estatales con la finalidad de controlar o suprimir determinados contenidos en la Internet. En particular, se ve afectada la difusión de noticias y opiniones en algunos países, también las páginas web con contenidos eróticos o religiosos. En ese sentido, la censura de Internet no se diferencia sustancialmente de la censura de otros medios de comunicación masiva. En los últimos años se ha incrementado el control de la información que circula a través de Internet, sobre todo ante la evolución de las redes sociales. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Muchos países incluso tienen leyes que establecen límites para la publicación y difusión de contenido. Así esto ya lo han mencionado. En algunos lugares se puede terminar en la cárcel o se puede bloquear un sitio porque lo que contiene no es del agrado del gobierno de turno. Después vamos a platicar quiénes son estos estados. Varios datos apuntan a que no solo los regímenes represivos desconfían de la capacidad de autorregulación de Internet. Algunos estados democráticos también suelen recurrir a ciertas restricciones en el ciberespacio o a una censura encubierta. Ya vamos a hablar de algunos ejemplos. Dada la respuesta positiva en el uso de las redes como un medio más de comunicación masiva, empezaron a crear más tipos de censura más allá de controlar los contenidos sexuales. Los gobiernos de diferentes países detectaron las redes sociales como medios de filtrado de información. De aquí que ahora, por ejemplo, en nuestro vecino del norte, México, aún en este mes continúa la revuelta por la ley para controlar los medios de comunicación a través de Internet. Aunque todos sabemos que la censura en el periodismo siempre ha existido. La libertad de expresión también se ha visto perjudicada por los intereses de las organizaciones gubernamentales. Muchos gobiernos tienen problemas con el hecho de que solo hay una Internet global técnicamente, sin bordes geográficos o políticos, no hay diferencia si el sitio está hospedado aquí en nuestro país o está en el país de al lado o del otro lado del mundo. Una realidad que muchas veces es encantadora para nosotros, los usuarios de Internet, pero es un dolor de cabeza para los estados. La censura en Internet, inspirada por la esperanza de reimponer las distinciones geográficas, puede ocurrir por muchas razones. Yo voy a darles 5. La primera es política, no tengo ni que mencionarlo, porque ya lo ha sido mencionado. Los gobiernos quieren censurar puntos de vista y opiniones contrarias a las políticas de dicho gobierno, incluyendo temas como derechos humanos y religiones. Y después vamos a platicar en qué países se da eso. Sociales. Los gobiernos desean censurar páginas web relacionadas con pornografía, juegos, alcohol, drogas y otros asuntos que pueden ser ofensivos a la población, como la incitación al odio, la violencia doméstica, el maltrato animal, etc. Razones de seguridad nacional, esa es la que usan siempre. Cualquier cosa la bloquean por razones de seguridad nacional. Incluso lo que no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Gobiernos que desean bloquear contenido relacionado con movimientos disidentes y cualquier cosa que amenace, según ellos, la seguridad nacional o el orden público. En muchos países esto es 100% valedero y se cumple. Otros, pues, lo
Esta razón de seguridad nacional es como un elástico, ¿va? Puede ser según lo que quiera el gobierno. Con el propósito de asegurarse de que el control de la información es efectivo, los gobiernos pueden filtrar las herramientas que permiten a las personas sortear la censura en Internet. En el caso extremo, los gobiernos pueden negarse a proporcionar servicio de Internet al público, como en Corea del Norte, o pueden cortar el Internet durante periodos de protesta pública, como ha sucedido en Nepal en el 2005 y sucedió en Egipto y Libia en el 2011. Ejemplos de la vida real. Twitter desde el año pasado no se puede mostrar ningún contenido sexual. Esto fue un durísimo golpe para todas aquellas personas que hacían su dinerito con esto, ¿va? Pagaban un acceso y les mandaban un link y que en ese link miraban a las modelos. Eso ya no se puede en Twitter. En Turquía, Twitter está censurado desde el 2013, hace 18 años, a solicitud de quien era entonces su presidente. Todo el mundo pensó que sí era el presidente y entonces iba a levantar la censura, pero no, esto sigue siendo censurado. En China, ya vamos a hablar un poquito más de China. Le agradezco a Oscar y Evelyn que hayan hablado de China. Yo también voy a hacer mi aporte. Hay reportes que evidencian que se censura y que no se censura. Por ejemplo, las noticias son censuradas a diario. Si usted quiere saber qué pasa en China, porque está en China, usted llegó ahí a hacer negocios, pero quiere saber qué está pasando, porque ha visto cosas que a usted no le parecen usuales, tiene que entrar a Tor. Tor es, como ya lo explicó Evelyn, es el buscador, es el que se usa en el Deep Web y tiene que entrar al Deep Web en el portal de noticias de la BBC. También hay versiones de Tor en idioma árabe y en idioma farsi, que son de la BBC. BBC también reporta que se censura en Corea del Norte, Irán y Vietnam, también en Bangladesh, en donde hay una ley de censura que se usa como fachada de los derechos de autor. Esto es lo mismo que hizo México. Desde el 1 de julio del 2022 hay una ley que castiga con encarcelamiento a quienes los clasifica como violadores de los derechos de autor. Ustedes ya se pueden imaginar, ¿verdad? Que esto también es un elástico. Gobiernos represivos utilizan métodos de censura y vigilancia digital. Ya Oscar nos hizo el favor de hablarnos sobre la vigilancia digital. Pongan mucha atención. Acompañados de métodos más tradicionales para silenciar a los medios independientes. Un reporte especial del Comité para la Protección de Periodistas nos indica cuáles son los 10 países con mayor nivel de censura. Increíblemente, no es China el número 1. El número 1 es Eritrea. Y aquí quiero que ustedes pongan atención y vayan dándose cuenta qué es lo que todos tienen en común, porque hay distintos países. ¿Qué pasa en Eritrea? Eritrea tiene el monopolio de los medios de comunicación, así como fue en Guatemala con Guatel, ¿verdad? Y como hay en muchos países, monopolio. Corea del Norte, la agencia gubernamental de noticias es la que ejerce la censura. También ahí el monopolio de los medios de comunicación es del gobierno. En Turkmenistán, si ustedes se preguntan dónde queda, queda por ahí por Pakistán. Es un país que forma parte de la Federación Rusa, ¿verdad? Y ahí casi todos los medios de comunicación son del Estado y censuran todo. Arabia Saudita, un país inmensamente rico, pero también increíblemente grande en lo que se refiere a la censura, ¿verdad? Ejercen la censura a su antojo bajo la sombría ley de ciberdelitos y la antiterrorista. Ahí escogieron dos disfraces, ¿verdad? La siguiente, China. China tiene el aparato de censura más extenso y sofisticado del mundo. No les quepa a usted la más mínima duda. Toda publicación digital debe ser autorizada por el gobierno. No hay cómo buscar noticias. Ya lo mencioné. ¿Quieres saber qué está pasando en China? Más le vale que ya haya instalado Tor
antes de haber llegado a China, si no, no lo va a poder hacer. Vietnam, el gobierno de corte comunista ejerce la propiedad y control de los medios impresos y audiovisuales. No les tengo que decir que si algo riñe con sus principios, no va a ser publicado. En Irán, el gobierno encarcela periodistas, los tortura y desaparece. También bloquea sitios web y mantiene un clima de terror, acoso y vigilancia a todos los periodistas. Esto es terrible. Guinea Ecuatorial, un país que queda en el oeste del África. Todos los medios de comunicación pertenecen al Estado, que controla todo. Qué casualidad. Igual que Eritrea, igual que Corea del Norte, igual que Vietnam, igual que Irán, igual que Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Esa es la variable común. Bielorrusia, las autoridades ejercen control absoluto de todos los medios informativos. Allanan y arrestan a los periodistas y los desaparecen. Cuba, aquí cerquita de nosotros, los medios impresos y audiovisuales están bajo el control absoluto del Estado. El único proveedor de Internet es estatal y ellos bloquean el contenido e impiden el acceso a su antojo. 10 países. Ahora bien, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir noticias y expresar opiniones. Pero estos 10 países que ya mencioné violan la normativa internacional al prohibir o restringir drásticamente los medios independientes y al intimidar a los periodistas a silenciarse por medio de amenazas de prisión, vigilancia física, digital y todo tipo de acoso. La autocensura es generalizada en estos 10 países. En los primeros 3, Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, los medios informativos son megáfonos del Estado y todo ejercicio independiente del periodismo se realiza desde el exilio. Los pocos periodistas extranjeros a quienes se permite ingresar son vigilados de cerca. Esto era de esperarse, ¿verdad? Bien, hablemos ahora de las razones para los apagones de Internet. Esto en el chat que tenemos nosotros en nuestra página igf.gt, hay varias personas que hicieron preguntas y espero que ya hayan sido contestadas, ¿verdad? De todas maneras, voy a enfatizar aquí algunas cosas. ¿Por qué apagan el Internet? Yo lo veo como una medida de represión contra la libertad de los ciudadanos. Ya hablamos que es un derecho humano la libertad de expresión, el derecho a poder recibir noticias, etcétera. Entonces, ¿qué están haciendo? Nos están vedando eso, nos están reprimiendo. Usted llámele como quiera, pero para mí es pura represión. Razones políticas. Aquí lo que ya todos saben. En Venezuela, los cortes deliberados al Internet están relacionados con discursos o conferencias del opositor Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente que muchas naciones, incluso Guatemala, han reconocido como el presidente legítimo de Venezuela. Otra razón, silenciar una región completa, como en el caso de Etiopía, en donde el silencio digital tiene bloqueado la región oriental, que es de mayoría musulmana, por oponerse al régimen, ¿verdad? Claro, ¿ah? Pero así pasa. Etiopía es considerado uno de los países donde más terroristas hay en el mundo y que fomenta el terrorismo en todo el mundo. Otros países, ¿verdad?, que podemos hablar es que donde se da el silencio digital es Birmania. Birmania queda en la frontera con el Himalaya, en donde tienen bloqueadas comunidades enteras de origen musulmán. ¿Por qué? Porque se oponen a las medidas del gobierno, que los quiere quitarles su libertad de religión y los quiere incorporar a como dé lugar a sus planes. Y la gente no quiere, pues ellos quieren seguir con sus tradiciones que vienen de hace cientos de años. India, qué curioso. India, que es un país multicultural, multiétnico,
tal vez el país, junto con Rusia y China, que es más multicultural y multiétnico del mundo, al revocar el artículo 370 de su constitución, otorgaba la independencia a Cachemira, de mayoría musulmana. Está bloqueado. Qué curioso. También el apagón en la red sirve para encubrir abusos. En la gran mayoría de casos, los gobiernos justifican los bloqueos de Internet con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional. Eso ya lo había mencionado, ¿verdad? Pero realmente su objetivo es impedir toda oposición ciudadana. El amordazamiento de la sociedad civil se desplaza a la esfera digital. Algunos estados están invirtiendo en tecnología digital para impedir el acceso de la información y reprimir las voces disidentes. Esto no lo dice Fred Clark. Esto lo dice Katia Rush, responsable de defensa de las libertades de la ONG Amnistía Internacional. Esto que acabo de mencionar es el caso de Sudán y Cachemira en el verano del 2019, que se hizo un silencio digital para que no fueran revelados los casos de tortura y represión. En Irán, por 10 días en noviembre de 2019, tras manifestaciones de rechazo a medidas gubernamentales por una cosa bien simple, porque se oponían al incremento de los combustibles. Pues entonces silenciaron por 10 días el internet. Entonces no, la gente no sabía si tenían que que reunirse en algún lado para protestar. Simplemente eso no se dio, ¿verdad? Violación al derecho de acceso a la información. ¿Que tenemos derecho de eso? Sí. La Carta de las Naciones Unidas nos da ese derecho. Además de facilitar la represión, estos apagones impiden que la población acceda a información esencial, como lugares que hay que evitar, restricciones de acceso, información sobre la brutalidad policial, y la aísla aún más, impidiéndole contacto con sus familiares dentro y fuera del país. Imaginémonos esto, ustedes, que esto sucedió, curiosamente sucedió en África. Vinieron y durante los peores meses del año pasado, del COVID, para evitar las fake news, tuvieron un silencio digital. Y entonces la gente se quedó sin saber nada. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo más contagios. ¿Verdad? Ustedes imagínense esto. Ustedes van a un país, cualquier país. Si tenemos uno que queda aquí cerca. Y entonces usted no conoce el país, está ahí de visita. Llegó a visitar a unos familiares, pero decidió salir a hacer unas compras y a conocer un poco. Y entonces está bloqueado el internet, entonces no funciona el Waze, no funciona Google Maps, no funciona nada, no puede pedir un taxi, no puede pedir un Uber, nada. Y entonces, ¿qué pasa con usted? Está aislado, no tiene acceso a información esencial. Que hay grandes manifestaciones y ahí están agarrando a garrotazos a todos los que están a pie y está a 3 cuadras de usted, pero usted no lo sabe porque no tiene acceso al internet. Y entonces, ¿qué pasa? Le pasa lo que le pasó a uno de mis compañeros cuando éramos jovencitos, que los agarró la policía y los mantuvo, los siguió desde el Parque San Sebastián, casi que hasta el Mateo Flores. Menos mal que eran jóvenes y están en buena condición. Los policías no los alcanzaron. Sigamos. En China, que esto ya lo mencionó Oscar, palabras claves como Wuhan, sola o combinada con otras, son clasificadas como sensibles y bloqueadas. Periodistas y blogueros han desarrollado palabras alternativas para poder difundir mensajes. Lo mismo que pasa con lo que nos mencionaba Evelyn en su presentación. Entonces la gente va poniendo códigos, ¿verdad? Entonces en vez de poner COVID, ya tienen una subpalabra, serpiente, digamos, y cosas así. O ponen un término más conocido, digamos, Chao Bing. Entonces, así es como la gente se va enterando. En China, el periodista independiente Ken Shu, eso ya lo mencionó Oscar, ¿verdad? Eso fue desde el 6 de febrero del 2020. Sus familiares creen que ha sido puesto bajo arresto domiciliario. Yo dejo a ustedes pensar
la libertad de pensar qué es lo que le pasa a este señor. En Irán, el periodista Muhammad Mossad también fue arrestado, interrogado y censurado por criticar la gestión gubernamental de la crisis del coronavirus. Imaginemos que esto hubiera pasado aquí en Guatemala. ¿Cuánta gente estaría en el tambo? Pero gracias a Dios, aquí no pasa, porque aquí no se bloquea la internet. Todos aquellos que han escrito y publicado cosas sobre el manejo de la crisis, pues estarían en la cárcel. Efectos desastrosos para la economía. Yo no quiero hablar mucho de esto, pues, porque ya hablaron sobre los millones de dólares que perdió Facebook. En Sudán, Irán e Irak, los apagones de días han dejado pérdidas increíbles, sobre todo países como Irán e Irak, que son ricos en petróleo, imagínense. Se ha perdido la confianza de posibles inversionistas por los apagones, ¿verdad? Porque la gente dice no hay transparencia. En Irán, esto sí es alarmante, escuchen esto, en Irán llevan años trabajando en la reestructuración de la red de internet en el país para que no afecten la infraestructura crítica. Y entre estos está el sector financiero, bancario, el sector salud y electricidad. No lo han logrado todavía, pero van tras eso. Una vez diferenciada la red, podrán apagar la internet sin perjudicar la infraestructura crítica y así el apagón puede durar varios días. Sí, es alarmante, ¿no? Ojalá que no suceda. Pero quiero decirles algo. Entre todo esto se ve la luz. Voy a citar aquí dos casos. El primero es de Telnor en Birmania, que es un operador noruego. Cuando vino el gobierno y le dijo que tenía que apagar la internet, Telnor es el mayorista. Entonces, ellos advirtieron que los cortes a los consumidores de las regiones donde iba a hacerlo. Entonces publicaron un comunicado de prensa recordándole al gobierno la importancia de la libertad de expresión, aún en tiempos de conflicto. Esto casi que le costó la licencia. Al recibir la orden, Telnor Birmania se puso las pilas y solicitó una aclaración a la Corte expresando que la libertad de expresión debería mantenerse con fines humanitarios. Entonces, como resultado, no apagaron la internet. Zimbabue, ¿verdad? Antes era conocido como Rhodesia, al lado de Sudáfrica. El principal operador de servicios de telecomunicaciones afirmó haber recibido una orden de cortar la internet, pero listo, el equipo de abogados de la empresa informaron al gobierno que lo harían después de una decisión de un tribunal para que les aclarara si era legal o no. Esto es todo, no todo está perdido. Los gigantes, los operadores monopólicos también reconocen que cortar o apagar la internet no es correcto. Bueno, esto es todo lo que les tenía yo que comunicar. Así que te regreso la pelota, estimado Estuardo. Muchas gracias, Fred. Muy constructiva la información. Definitivamente hay muchísima información que está fuera del alcance de todos nosotros en un momento determinado y eso fortalece un poquito más la razón de ser de nuestras organizaciones con la finalidad de promover y promulgar la imparcialidad y la neutralidad del manejo de la información. Datos muy fuertes, pero reales, que nos incitan a poder fomentar actividades de esta naturaleza para poder compartirlo con todos. Y sería muy enriquecedor el que pudiéramos ir sirviendo como un ente multiplicador e ir involucrando más participantes en cada una de estas actividades para poder nosotros generar una verdadera cultura de fomento y aprendizaje continuo. Muchísimas gracias a los tres panelistas, muy enriquecedora la información. Vemos que hay muchísima participación por parte de algunos de los participantes en el foro. No sé, Fred, si pasamos a la parte de preguntas y respuestas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Estuardo. Aquí tengo unas preguntas que han posteado.
que han venido por distintos medios. Esta pregunta es para Evelyn. Dice, ¿cómo podemos controlar el uso de los videojuegos, por favor? Adelante, Evelyn. Gracias, gracias. Si bien les decía, es la parte de la censura, ¿verdad? No se puede realizar de cierta manera, por lo menos acá en Guatemala, que es donde ahorita pues tenemos más el acceso por donde vivimos nosotros, ¿verdad? Y todos los que nos acompañan. Sin embargo, sí podemos tener un debido control parental sobre el mismo, ¿verdad? O sea, obviamente respetar, de hecho, incluso las reglas que se tienen para ciertos juegos, ¿verdad? Porque les dicen de ciertas edades que se puedan utilizar y en todo caso siempre identificar cualquier patrón de conducta que puedan llegar a tener los niños, ¿verdad? Y los adolescentes. O sea, no dejarlos solos o aislarlos, sino que siempre estar atentos, tal vez no ser invasivos con ellos, ¿verdad? Porque ya en estos tiempos vemos unos temas ahí entre la parte psicológica también con los niños, ¿verdad? Entonces, creo existen, ¿verdad? Así como existen juegos y existen herramientas en internet que nos puedan ayudar a llevar ese adecuado control parental y obviamente siempre educarnos, ¿verdad? O sea, aparte de todo, incluso siempre decimos ante cualquier tipo de brecha de seguridad, que debemos capacitarnos y ser conscientes, ¿verdad? De la utilización, aprender a utilizarlo y siempre estar informados de qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero obviamente si nos vamos a informar, que sea de fuentes confiables, porque muchas veces, como cuando se hablaba de las fake news, ¿verdad? Porque a veces también es para crear o generar algún tipo de ruido que va a perjudicar a las organizaciones o empresas, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar fuentes confiables que nos ayuden siempre a estar pues en el mundo del Internet. Recuérdense que nosotros vamos creciendo, el Internet también, la transformación digital y no podemos quedarnos atrás, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar preparados. Muchas gracias, Emily. Muy completa su respuesta. Aquí, dentro de los términos y los comentarios que nos hacías, vemos nosotros que se complementa mucho también con algunos de los comentarios que la semana pasada nos hizo otro de nuestros panelistas, un psicólogo clínico. El doctor Prado también comentó el efecto que a nivel clínico él ve en su profesión en el día a día como pacientes, el efecto y el impacto de muchos padres que actúan ya cuando ven a sus hijos afectados por ciertas condiciones. Y volvemos a tocar este punto que tú nos decías, en donde hablábamos de la parte del control parental. Y el control parental es una ayuda paralela que se da, pero previo a tener un control parental, debemos de tener la parte que hablaban tú y que hablaba Oscar en su momento, que es la formación de los principios, de los valores y del enfoque que a nivel hogar tenemos que dar a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque es como en cualquier aspecto social. Si no hay una formación, no hay una preparación, no hay un valor que se lleve en casa, tenemos efectos contradictorios más adelante. Y el doctor Prado en su momento nos decía, se necesita poder atacar todo desde un principio y no esperar a que haya un efecto, sino simplemente ser proactivos y llegar en avanzada para poder prever cualquier situación que se dé. Muchísimas gracias. Nos complementaba dentro de los comentarios en el chat también un participante en donde decía, no podemos, don René Ornelis decía, no podemos controlar todo, lo principal es educar a nuestros hijos. Yo creo que el enfoque está, yo creo que los participantes en este conversatorio estamos en ese mismo en esa misma jugada. Creemos que hay que regresar a las pláticas que tuvimos la semana pasada también, en donde tenemos que fomentar la formación de más profesionales en este segmento y la concientización del uso de los medios. Muchísimas gracias, Evelyn. Ok, muchísimas gracias, Estuardo y Evelyn. Aquí tengo una pregunta que nos hacen en el chat.
Dice así, ¿qué podemos hacer al final? ¿Qué recomendación nos dan? Cuando parece que todo va por buen camino, con una decisión todo cambia de un momento para otro. Y da el ejemplo. Dice así, cuando se presentó una nueva iniciativa de ciberseguridad, tiempo después se presentó la Estrategia Nacional, misma por la cual logró que se creara en el Ministerio de Gobernación un CER. Pero el CER se creó, con el CER se creaba el enlace con otras instituciones internacionales. De repente fue cerrado. ¿Cómo podemos avanzar si por unos pocos siempre existirá una gran brecha? Eh, ¿Podrías hacernos el favor, Oscar, de hacer un comentario a la pregunta de este señor? ¿Qué podemos hacer al final? Sí, con gusto. Creo que lo más importante de un CERT más de gobierno, independientemente que haya reducido su capacidad, porque desde mi punto de vista todavía no ha sido cerrado, sino que tiene menos personal por los temas de los recursos de gobierno. Pero independientemente de la cantidad de personas que existan ahí y la Estrategia Nacional de Seguridad que se crearon, hay mucha capacitación que hubo, hay mucha transferencia de conocimientos. Por ejemplo, que Guatemala se adherió al convenio de Budapest. Eso significa que si existe un hacking en el país, se puede extraditar a la persona. O sea, prácticamente en temas legales se avanzó, pero tal vez lo más importante es los lazos y las relaciones que se construyeron. Porque esas personas, aunque no estén ahí o están en otras instituciones de gobierno, la capacitación la recibió la persona. Entonces, estas personas que fueron capacitadas durante varios años, esos conceptos ya los tienen y tienen los enlaces internacionales. Por eso es cuando OEA arma los foros, invita a todas las personas y muchas veces son los mismos que participan, pero porque están enterados. Entonces, creería yo que lo más importante siempre va a ser la capacitación y la transferencia de conocimientos, que para el país, para el gobierno, tal vez no sea la prioridad en este momento, pero la transferencia, la capacidad académica ya fue transferida y eso es muy importante para poder contactarlos a la hora que hayan incidentes o puedan entender lo que está sucediendo. Sí, algo complementario aquí, muchas gracias, Oscar, a lo que tú decías, es también de que hay muchos factores sociopolíticos que afectan la creación de entidades como la que en este caso nos menciona este participante, que fueron creadas, después fueron totalmente disueltas y ya no se le dio continuidad. Y es de que aquí platicábamos en conversatorios anteriores del hecho de que en qué se enfoca la neutralidad puntual de la red y de los entes que apoyan a la neutralidad del contenido y del uso de la misma. Y es de que una agencia que se encargue de la reacción a eventos, a incidentes de tipo cibernético, ¿sí? En este caso no tiene que ser política ni tiene que estar dirigida por un miembro del Estado. Consideramos de que debe mantener la neutralidad y un criterio muy propio es, en base a éxitos en otros países, es miembros de la sociedad, ¿sí? Del sector académico, del sector científico, del sector gobierno también tiene que haber un representante, pero multidisciplinario de diferentes sectores para que no haya lo que veíamos con Fred hace un momento en su exposición, influencias políticas o decisiones arbitrarias en base a la conveniencia de ciertos personajes. Entonces, y no hablamos de uno en especial, sino hablamos de la generalidad, ¿verdad? Aquí la idea es de que sea imparcial en su totalidad, con diferentes sectores de participación, para que esto le pueda dar la certeza y la continuidad operacional, porque al día de hoy llega un momento en el que empiezan a autoauditarse los errores, las equivocaciones y las censuras y las faltas en la buena aplicación, y automáticamente se cierra y no se le da continuidad al proyecto y se quedó ahí, ya no se le asigna presupuesto, ya no se asigna nada. Entonces yo creo que sí deberíamos en un momento determinado de hacerlo así multisectorial, multidisciplinario y totalmente manteniendo la imparcialidad y neutralidad. ¿Algo más que agregar, don Fred? No en este momento, si me permiten unos minutos, quisiera compartir la página web que tenemos nosotros para mostrar lo que está pasando en nuestro foro. En nuestro foro, aquí tenemos el tema de neutralidad de la red y dentro de este tenemos
el tema de hoy, censura y barreras en la red. Vemos nuestro afiche digital que fue creado por nuestras diseñadoras. Y aquí hay una pregunta de Allison. Allison dice, ¿cómo el gobierno controla lo que publicamos? ¿Tienen derecho a censurarnos? ¿Acaso ya no tenemos libertad de expresión? Allison, sinceramente, quisiera creer que después de esta brillante exposición de nuestros invitados, usted pueda por sí sola darse cuenta de esto. En el gobierno nuestro no se controla lo que publicamos. ¿Tienen derecho a censurarnos? Creo que ya hemos sido claros diciendo que no. Y ya no tenemos libertad de expresión, pues por supuesto que la tenemos, gracias a Dios. También nos dice Allison, como por ejemplo, cuando se da la opinión en redes sociales sobre políticos específicos, de alguna u otra forma, hay censuras masivas. Bueno, ¿cómo sucede esto en perspectiva de nuestra ciberseguridad? ¿Acaso no tenemos voz, derecho? En la presentación, en las dos presentaciones que dieron las personas que me antecedieron, hubo ejemplos específicos, ¿verdad? Sobre esto. Lamentablemente, en el caso de ciberseguridad no tenemos en Guatemala un marco jurídico para protegernos porque no tenemos una ley de ciberseguridad. Tristemente, cada individuo puede ejercer su derecho a manifestar su descontento por no tener una ley de ciberseguridad o porque personas contratadas tratan de minimizar hechos que a todos nos afectan. También tenemos de aquí de don Sebastián que nos dice cuáles son las especificaciones para censurar la red. Creo que ya lo hemos visto en las presentaciones que se dieron hoy. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que no sea censurada la red? Aquí realmente simplemente no hay que censurar, ¿no? Aquí te debe de darse libertad. Que hay cosas que no nos gustan, claro, porque quienes hacen gobierno, personas como usted y como yo, que estamos siempre sujetas a equivocarnos. Nadie es perfecto, entonces pues hacen cosas acertadas y cosas en las cuales según nosotros no son adecuadas. Reñimos con ellas, con sus ideas o con la forma en que están haciendo las cosas. ¿Por qué nos tienen que censurar nuestra opinión? Bueno, eso ya hemos visto los casos. ¿Cuáles son esas razones? ¿Somos libres o no somos libres para dar nuestra opinión? Me refiero también a la Carta de Naciones Unidas, donde dice que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Muy bien. No veo ninguna otra más. Todavía hay un par de comentarios aquí. Dice aquí don Benedicto sobre el convenio de Budapest, según se sabe, ya nos permitieron adherirnos, pero aún no se ha hecho el proceso correspondiente por parte del gobierno. Efectivamente, eso es lo que nos hace falta, el marco legal. Tiene usted toda la razón, don Benedicto. Don Misael nos dice, la censura no es buena, pero también debemos tener en cuenta que las redes sociales y el Internet es la fuente de control más grande del mundo y ese control lo tiene los Estados Unidos. Bueno, yo creo que esto es relativo. Creo que dándome cuenta de quién es el principal hacker de todo esto, pienso que China es quien tiene el control del mundo, pero esta es la opinión de cada uno. Somos libres de pensar lo que querramos. Así que no sé si Estuardo tiene algún comentario adicional, yo lo dejaría hasta acá. Pues muchísimas gracias, Fred. No, de mi lado creo que ha sido muy enriquecedor por parte de todos los participantes, panelistas y nuestra audiencia. Yo no sé si Oscar o Evelyn tienen algo adicional que comentarnos o que aportar. Mi lado, no, pues muchísimas gracias acá por la oportunidad. Creo de que siempre es bueno, ¿verdad? Tener diferentes puntos de vista, pues seguir conociendo. Al final nos queda, ¿verdad? Siempre estar en un constante aprendizaje, ¿verdad? Ver que cada vez van a surgir cosas nuevas, no vamos a poder tener el control al 100% de todo, ¿verdad? Como tal, y sin embargo podemos ser precavidos, ¿verdad? Obviamente, y siempre estar de una u otra forma, pues, resilientes ante cualquier eventualidad que nos pueda pasar en nuestra vida, ¿verdad? Y pues en todo lo que pueda surgir a nuestro alrededor. Obviamente las iniciativas
que puedan surgir también a nivel del gobierno se detienen, sobre todo pues por cómo nos manejamos actualmente, ¿verdad? Entonces, posiblemente existan algunos conflictos, algunos que tal vez no les conviene generar una ley, ¿verdad? Como tal, y puede hacer que sea temas de gobierno acá en Guatemala o temas de a quienes nosotros les debemos en el extranjero, ¿verdad? Como tal, nuestra deuda externa que tengamos y que de alguna u otra manera, pues, nos perjudica. Sin embargo, creo que hay muchos y en muchos lados y muchas organizaciones que están dispuestos a apoyar, ¿verdad? A cualquier tipo de iniciativa que en el cual ya se genere esa ley, ¿verdad? De ciberseguridad y pues de alguna otra manera reducir tantos incidentes que están ocurriendo actualmente en Guatemala. Así que eso es de mi lado y pues muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. Oscar. Sí, tal vez muchas gracias por la invitación y creo que siempre se aprende algo nuevo de todos. Creo que en el tema, lo que mencionaban del CERT, nosotros cuando prácticamente nos acreditamos a hacer el primer CERT en el 2012, era un tema de pedir apoyo, de tener sponsors. Buscamos los sponsors en América Latina y no los encontramos. Los tuvimos que encontrar en Europa. Ahora, comento eso porque el hecho de formar un CERT es un proceso que la iniciativa privada sí se puede. Es posible hacerlo. Existen, prácticamente deberían de existir más CERT, un CERT de la academia, un CERT para el sector energético, un CERT para el sector salud, o sea, un sector educativo, prácticamente, o sea, podría haber un CERT solo de divulgación. Prácticamente hay muchas funciones que se pueden hacer y no precisamente es rol del gobierno. O sea, prácticamente la iniciativa privada debe poder protegerse por sí sola y los equipos de respuesta a incidentes creo que deben formarse desde la casa. O sea, un ser que podría divulgar todo lo que decía Evelyn de los niños. Creo que Fred hizo la iniciativa muy bien de traer hace mucho tiempo con la cita a la OEA para hacer el tema de gobierno. Hay temas políticos ahí que prácticamente los desconocemos nosotros por estar en iniciativa privada, pero creería yo que a nivel privado se puede hacer bastante. No, no debemos esperar la ley, sí, pero ¿para qué esperar la ley si nosotros podemos empezar a hacer algunas cosas? La ley en algún momento va a llegar, pero podemos entrenarnos. Esta charla, por ejemplo, las podemos tener continuamente y aprender de lo que exponen todos. Muchísimas gracias, Oscar. Muy certero, un comentario muy complementario. Muchísimas gracias. Bueno, sin más que agregar, yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su participación. Fred, ¿nos quisieras hacer favor de dar unas palabras complementarias? Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a nuestros brillantes expositores. Una vez más, el jueves pasado dieron unas exposiciones buenísimas y el día de hoy también les estamos muy agradecidos de que nos hayan iluminado una vez más con sus exposiciones. Muchísimas gracias a ustedes, a todas las personas que han participado en el chat y a quienes están participando el día de hoy. Yo los invito a que entren a nuestro sitio igf.gt y ahí en los foros empiecen a externar su opinión. Creo que las recomendaciones que nos han dado hoy y en todos el transcurso de estos días, todas han sido valiosas. El tema de neutralidad de la red es fundamental para una Internet sana. Así que sin nada más, les agradezco muchísimo a Evelyn y a Oscar por sus intervenciones, a Estuardo que nos hizo el favor de ser el moderador del día de hoy, por supuesto a Luisa que es nuestra maestra de ceremonias y a Álvaro que es nuestra persona que está aquí tras bambalinas ayudándonos en todo. Así que sin nada más, muchísimas gracias y que puedan, si no están en su casa, que regresen a su casa sanos. Así que nos vemos y sigamos el día de mañana. Tenemos otra interesante conversación, dos interesantísimas exposiciones y así vamos a seguir la siguiente semana. Por favor, entren a nuestro sitio igf.gt. Ahí es el calendario y los temas que vamos a tratar. Muchísimas gracias y todos tengan muy buena noche.